Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos nuevamente a otro video de Bloodgate. Y en esta ocasión les traigo otro video para la sección de historias de Bloodgate, porque la verdad hay muchos videos que fuera de los gameplays y comunicados de eventos son más que nada información histórica de Bloodgate, como el que más o menos están viendo en pantalla. Así que para la publicación de este video estaré creando una nueva lista de reproducción para los videos con contenido histórico. Así que dicho esto, pues el tema de este video es acerca del origen de la Scorpion, y más precisamente es la versión CZ Scorpion versión 6, el antiguo, porque recuerden que actualmente también tenemos la Scorpion Evo 3 que salió en el Desert Storm, y pues quizás algunos se vayan a confundir con eso, ¿no? Pero bueno, ya dicho todo esto chicos, vamos a comenzar con el video. La historia de la aparición de esta arma comienza por allá del 2016, siendo este el segundo año de lanzamiento multiplataforma. Se implementarían muchas cosas acorde a las festividades locales, por lo que luego del evento el 9 de mayo de ese año se hizo pública el primer vistazo de un arma netamente exclusiva por el auge de Bloodgate y de Novalink como empresa. La primera impresión de esta arma netamente exclusiva fue publicada el 16 de julio y se le designó el nombre de Scorpion V6. Y sería hasta el momento un arma de tipo secundario junto con las pistolas. Así que por esa época más o menos estaría posicionándose como una de las mejores pistolas del juego. Todavía estaba en fase de prueba, por lo que únicamente estaba como acceso anticipado para un pequeño grupo de administradores y colaboradores de Bloodgate. Aún así en YouTube se pueden encontrar unos gameplays del acceso anticipado y dar una preview de lo que sería el producto final. Pero no sería hasta el mes de noviembre en el que se haría público el lanzamiento global y el método oficial de obtención para la Scorpion V6, por lo que el método de obtención no sería diferente a lo que se vio hace poco con el Dead City, siendo así de la siguiente forma. Para el mes de noviembre saldría una promoción entre Bloodgate y el juego Dogface, que también es de Novalink, y habría salido junto con el aniversario de Bloodgate del 27 de abril. Para poder obtener el arma tenías que ingresar a Bloodgate y dirigirte al banner promocional para acceder a Dogface. Estando en el juego, solamente tenías que llegar al nivel 6 o superior y automáticamente se te otorgaría la Scorpion V6. Como ven, no es algo tan diferente como lo fue con Dead City. Claro que esto no era conocido por casi nadie fuera de VK, aparte de que no se sabe si Dogface era un juego de paga o si era gratis. Y a decir verdad no existe casi nada de información sobre este juego, hasta yo desconocía de su existencia. Lo poco que se sabe de Dogface se encuentra en la página oficial del antiguo lanzador de Novalink, junto con otros juegos lanzados del 2014 y 2015 como War Mode. También se tiene algo de información en la tienda de lanzador, aunque actualmente está descontinuado y no es posible jugarlo de ninguna forma. Y ya de último se tienen algunos videos en YouTube del canal oficial de Dogface en donde nos dan un vistazo al juego real. O al menos lo que podría haber sido, siendo este algo parecido a un RPG por turno. Esta sería la información oficial de obtención, aunque por mención personal hay algunos que la obtuvieron de forma gratuita por ayudar o ser cercanos al proyecto o colaboradores. Por lo que el tema de la obtención terminaría aquí. Algunos datos importantes de esta arma son que se volvió un arma exclusiva sin posibilidad de retorno, o sea que no se podrá conseguir de forma oficial con coins o promociones. Otra es que es posible conseguir esta arma si compramos el Megapack, algo que no recomiendo para nada, ya que con el precio actual de $50 para el Megapack, pues prefiero tener dinero para comer 2 semanas que gastarlos en un arma que ni siquiera es meta. Y lo último es que, como lo mencioné en el video de cosas exclusivas, la Scorpion es la única arma que cambió de tipo, pasándose de ser una pistola a una submachine gun. Y he dicho todo esto, damos por finalizado toda la información técnica sobre la Scorpion. Ahora bien, vamos a analizar un poquito el desempeño de la Scorpion en batalla. Pero antes quiero hacer algunos comentarios mientras ven el gameplay de fondo. Quizás sea porque no juego Bloodgate de día o porque no suelen aparecer de noche, que es cuando yo juego. Pero desde el mes pasado en el que comenzó todo este tema del alza de latencia han aparecido algunos de esos hacks básicos como el speed hack, el wall hack y el aimbot. Y esto no es un problema pequeño, aparte de generar lag, pues obviamente irrumpe con el juego justo de Bloodgate. Pero para sorpresa de nadie, Novalink no va a hacer nada al respecto hasta sacar otra actualización de las grandes o alguna por ahí de mantenimiento. Es que literal chicos, los hackers hasta se ríen en la cara de los colaboradores en plena transmisión en vivo de YouTube.
Pero al ver que intentan reportarlo con el botón de reporte que no hace nada más que reducirle 1 a tu contador de intentos, pues hasta yo me cagaría de risa con eso. Pero bueno chicos, volviendo al tema de la Scorpion, es que es un arma muy curiosa que tiene algunas desventajas en combate. Primero, no es un arma para combate directo a corto alcance. Su poca cantidad de balas y su daño no le permiten hacer más de 2 kills, además de que contra skins de resistencia esta arma va a sufrir demasiado. Las estadísticas de esta arma la estarán viendo en pantalla y si comparamos sus valores podríamos tener un arma muy parecida a la HK-MP5 SD, aunque con menos rendimiento. Y antes de que se me olvide, vamos a dar agradecimientos a este usuario más conocido como Guido por haber puesto a disposición de su cuenta de Bloodgate para poder probar la Scorpion, ya que yo no pude jugar en ese tiempo y además de que no cago plata para comprar el Megapack. Así que estoy más que agradecido por haberme permitido grabar estos clips en menos de media hora para que ustedes puedan disfrutarlos. Así que como les decía, esta arma no es efectiva contra enemigos a corta distancia y para mi mala suerte el único mapa disponible sin hackers fue Tournament Contra. Un mapa donde casi todos vienen con escopeta y aún así esta arma pudo desempeñarse muy bien contra enemigos sin resistencia, tomando muchas precauciones y yendo a lo seguro en la mayoría de las jugadas. Su velocidad de disparo le permite hacer mucho daño en poco tiempo y su velocidad de recarga también es rápida, así que como primera impresión estuvo decente. Después de eso quise probar otro mapa no tan corto, pero pues no había alguno en el que esta arma pudiera desempeñarse bien, aparte de que andaban los hackers, así que le di una oportunidad nuevamente a Contra, y esta vez en Elden Ring. Aquí también pudo desempeñarse muy bien, teniendo mucho cuidado obviamente en no encontrarse con más de un enemigo a la vez, porque de verdad se gastan demasiadas balas para poder matar apenas a uno. Pero bueno, aún así pienso que de haberse quedado como pistola hasta la actualidad, sin duda hubiera quedado casi o hasta por encima de la Anaconda o Deagle. Sin embargo, como Submachine Gun puedo decir que está en una posición muy decente y que únicamente tiene un gran valor emocional por lo exclusiva que es. Así que con esto terminamos con el video. Como siempre no olviden compartirlo en la comunidad de Bloodgate y si son nuevos no olviden suscribirse. Saludos y nos vemos hasta el próximo video.